Noticias de última hora, preste mucha atención. Bancadas ratifican que no darán votos para censurar y destituir a la fiscal Diana Salazar. El CAL unificó dos pedidos de juicios políticos que surgieron desde el correísmo. No hay fecha para que se inicie la sustanciación. Como hace 9 meses, las bancadas del Partido Social Cristiano, el Movimiento Construye y el oficialismo, representado en el Nobel Movimiento Acción Democrática Nacional, han adelantado que no darán sus votos para censurar y destituir a la fiscal general, Diana Salazar. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, sesionó el jueves 5 de agosto del 2024 y dio paso a la reactivación del proceso de interpelación contra la funcionaria, que se inició en diciembre pasado, luego de haberlo suspendido por pedido de ella misma, pues su embarazo tenía una condición delicada. Una vez que la superó, Salazar dijo que ya estaba lista para enfrentarlo. En esa misma sesión se aceptó a trámite otro pedido de juicio político propuesto por el correísta Héctor Valladares contra Salazar en mayo, y se lo remitió a la Comisión de Fiscalización para que se lo unifique con el de su colega Gisela Garzón, que es el primero que se interpuso. En principio se dijo que el trámite del juicio a la fiscal se iniciaría en estos días luego que el juez de garantías constitucionales Edgar Romero aceptó, el 22 de agosto, una acción de protección de la bancada oficialista y dispuso que se retomen los juicios políticos contra 3 ministros del gobierno de Guillermo Lasso que se habían archivado. Con ello quedó suspendida temporalmente la interpelación a la actual ministra del Interior, Mónica Palencia. Pero el mismo juez aclaró el pasado viernes 6, en una providencia, que primero debían evacuarse los juicios políticos a los exfuncionarios de Lasso. Entonces todavía no hay fecha para interpelar a la fiscal. La Comisión de Fiscalización tiene varias opciones en el trámite: calificar el proceso y realizar la sustanciación, que puede terminar con un informe de mayoría o de postura si no hay acuerdos, o no calificarlo y archivarlo. Si pasa al Pleno, los legisladores podrán votar por la censura o el archivo. Como sea y cuando sea, las bancadas de PSC, Construye y ADN ratificaron que no darán sus votos para censurar y destituir a Salazar. Es decir, no se llegaría a los 70 que se requieren para censurar y destituir a la autoridad, según lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Jorge Peñafiel, de Construye, refirió que el respaldo a Salazar se mantiene. Construye ha mostrado desde el día 1 que está a favor de la patria, y no con las mafias, caminando y pactando con ellos, como si lo han hecho otras bancadas, opinó. Este asambleísta señala que lo que pueda aprobarse o negarse en la Comisión de Fiscalización no es relevante en realidad para el juicio. El juicio se lo realiza en el Pleno y estimaría que no hay votos. Lo importante es que si llega al Pleno, la fiscal tendrá la tribuna para defenderse ante los agravios y calificativos que lanzarán los correístas para denostarla o anularla. Y ahí podrá decirle la verdad al país, y nosotros la apoyaremos, dijo. Jorge Acaiturri Villa, legislador del PSC y miembro del CAL, indicó que el delegado del partido en la Comisión de Fiscalización, que es Otto Vera, votará en contra de la calificación del juicio, y si este finalmente llega al Pleno, votará en contra de que se la sancione. No hay elementos ni argumentos para ello, afirmó. Explicó que el PSC tiene actualmente 20 legisladores. Solo los correístas y quizás las representantes de Pachacutic votarían a favor del juicio. El resto está en contra. Si usted suma los 48 de la Revolución Ciudadana más 5 de Pachacutic, suman 53, o sea, no habría los votos, calculó. En tanto que Adrián Castro, de ADN, ratificó el apoyo de su bancada a Salazar e indicó que el correísmo quiere adelantar los juicios políticos contra ella y la ministra Palencia. ¿Por qué los quieren adelantar? Porque ellas están luchando contra las mafias, la criminalidad y la delincuencia, dijo. Agregó que la Asamblea Nacional tiene que acatar el fallo del juez Romero y tramitar los 3 juicios políticos que se habían archivado. Desde el correísmo, el interpelante Valladares señaló que su bancada defenderá siempre la justicia y la verdad. Yo me resisto a tener una fiscalía a la carta, fustigó. En más noticias. El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, iniciar una auditoría interna de datos de homicidios y otros crímenes. Esto ante una investigación que evidencia la posibilidad de una manipulación de cifras durante gobiernos pasados. Contundente. Así fue el presidente de la República, Daniel Noboa, luego de emitir este comunicado en el que ordena al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, que se realice una auditoría a los datos de homicidios, muertes violentas de intención no determinada, tasas de tráfico de
menores y desaparición de personas entre 2008 y 2023. Disposición que se da luego de que el investigador académico Arduino Tomasi de la Universidad de Chicago reveló un presunto registro de miles de homicidios en una década. Textualmente, el primer mandatario señala que solicitará a la Fiscalía General del Estado que inicie la investigación que corresponda ante la posibilidad de falsificación de documentos públicos. Eso además que indicó que pedirá a este órgano que abra una investigación en contra del pediatra Pablo Aníbal Izquierdo, quien fue asesor en temas de salud de la Presidencia de la República entre 2011 y 2013, es decir, durante la administración de Rafael Correa. El médico actualmente está detenido. Fue encarcelado en Quito en julio pasado. En ese sentido, el investigador de Chicago analizó las cifras oficiales del INEC sobre muertes violentas entre 2008 y 2018 y concluyó que 7.739 fallecimientos fueron catalogados como muertes violentas de intención no determinadas, es decir, no explicadas. Roberto Aguilar, investigador de Diario Expreso, explica que estas estadísticas de muertes violentas son una anomalía, que no tienen explicación, no obedece a ninguna tendencia y es obligatorio una respuesta, afirma. El hecho es que entre esos años, durante el correísmo, se produjeron 7.700 o lo que fuera muertes violentas que quedaron sin explicación. Es decir, precisamente en la época en la que supuestamente bajaban los homicidios y Ecuador se convertía en el segundo país más seguro de América Latina, las muertes no violentas, no explicadas, ascendían de una manera estratosférica. Lo cierto es que tras la disposición del presidente Daniel Noboa, el INEC se pronunció, aclarando que la responsabilidad sobre la información contenida en el reporte le corresponde al sistema de medicina legal. Eso además que justifica que su función en ese contexto es recopilar y caracterizar los datos administrativos para presentar anualmente de manera accesible en su portal institucional. Sin embargo, horas después de publicar este comunicado, fue eliminado de todas sus redes. Y la falta de control electoral y de respuestas ante los errores de la administración pública preocupan a exmiembros del TSE. Especialistas temen que se repitan casos como el de la precandidata Verónica Silva, quien aparece como fallecida en el padrón electoral, o que muertos sigan votando en unas elecciones. La solución no está en nuestras manos. Eso está en manos de cómo lo resuelve ante el registro civil. Son exactamente estas declaraciones las que hoy ponen al Consejo Nacional Electoral en medio de observaciones y dudas sobre el control y el trabajo interinstitucional que los actuales vocales mantienen con el registro civil para depurar el padrón electoral. El ex vocal Carlos Aguinaga afirma que lo ocurrido con la precandidata Verónica Silva no puede ser un lavado de manos y tampoco se lo puede imputar a la ciudadanía. Que la función electoral está por sobre el registro civil. Y en los procesos de depuración incluso debería haber acompañamiento, debería haber un sistema de validación. Procesos con los que también concuerda Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo para evitar inconsistencias en el momento del sufragio. Ha habido denuncias que están votando los muertos, que puede ser también que sea cierto eso, que están utilizando personas fallecidas para votar. En abril de este año, el mismo órgano electoral anunciaba que más de 950.000 ecuatorianos que no habían podido votar en las últimas 4 elecciones se encontraban en el registro electoral pasivo, el mismo que según el cronograma de esta entidad fue depurado y publicado para ser utilizado en los comicios del 2025. Este es un trabajo que debe ser además permanente y continuo. El registro siempre debe estar abierto, no debe ser por épocas, debe ser continuo y permanente, y creo que esa es la falla del sistema. Y hemos tenido problemas aquí, hemos tenido problemas en el exterior. Por ejemplo, los ecuatorianos residentes en el exterior tienen el voto facultativo, pero también se empadronan. En el 2017, 71.000 ciudadanos fallecidos aparecieron en el padrón electoral. El hecho incluso fue denunciado por la Comisión Nacional Anticorrupción ante la Organización de las Naciones Unidas por uso inescrupuloso y fraudulento de este registro. Pese a estos cuestionamientos, el concurso para la renovación parcial del CNE avanza a paso lento y bajo los tiempos de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se encuentra entre reestructuraciones y sanciones.
Varias denuncias rodean al Ministerio de Energía y Minas tras detectarse irregularidades en la concesión de proyectos mineros e incremento desmedido de exportaciones que vincularían a la minería legal con grupos ilegales que se presume operan con el amparo de algunas autoridades. El reciente allanamiento a las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas podrá ser tan solo el inicio de un proceso de investigación que advierte la presencia de verdaderas mafias de la minería ilegal en una suerte de blanqueo de oro con el uso de estructuras estatales dentro de la misma cartera de Estado. Para el periodista especialista en temas mineros Franklin Soria es evidente que tras la operación de estas mafias debe haber una estructura estatal que las soporte, entendiéndose que allí dentro habrían funcionarios facilitando la operación de las mafias. Complican a la minería formal y permiten que la minería ilegal de varias formas construya ya no solo una cultura en zonas mineras, sino sean motores económicos. En la orden judicial de allanamiento se detallan algunas de las presunciones que existen sobre actividades ilícitas que involucran a estructuras del ministerio, la Agencia de Regulación y Control y algunas direcciones encargadas, por ejemplo, de la entrega de permisos, concesiones y certificados de exportación de oro. La agente fiscal a cargo expone sus motivaciones. Cree que a través de sus funcionarios públicos, en base a sus atribuciones, se habrían identificado irregularidades, tanto en su sistema informático como en el otorgamiento de permisos. Igualmente grave lo que ocurre con la entrega de concesiones mineras. Ha identificado que entre el 2019 y 2024 se habrían emitido 652 concesiones, a las que llama catastros mineros, a nivel nacional de manera irregular, entendiendo que el catastro está supuestamente cerrado desde enero del 2018. La pregunta es, ¿cómo se entregan concesiones con un catastro cerrado? Solo con la acción del personal del ministerio, no se explica más. En el curso de las investigaciones se ha determinado un crecimiento significativo en las plantas de beneficio, las cuales se encontrarían procesando material aurífero sin verificar la procedencia del mineral. Y esto nos lleva sin duda alguna a pensar en una reciente denuncia que publicamos en este noticiero sobre el incremento desmedido en las exportaciones de oro sin que haya reportado el mismo incremento en la producción. Solo en lo que va del 2024 se habrían entregado cerca de 1.000 certificados de exportación, 40% más que en todo el 2023. Ya lo advertía el consultor minero Santiago Yepes, es fácil deducir que Ecuador estaría exportando oro de forma irregular, en otras palabras, lavando las finanzas de la minería ilegal. Creo que hay varias zonales en las que lamentablemente se emiten certificados de exportación sin realizar los análisis correspondientes. Se van emitiendo certificados que finalmente no están atados a inspecciones que deben determinar si es que aquellas concesiones que están reportando exportaciones están generando producción o finalmente solamente son certificados fantasmas que lo que permiten hacer es transparentar, o más que transparentar, lavar un mineral. Y esto es lo que Fiscalía también presume en su proceso de investigación. Se cree que la falta de control en el otorgamiento de licencias y certificados de comercialización generaría el blanqueamiento del material. El oro ecuatoriano, producto de las actividades de minería ilegal, se va por las fronteras de forma ilegal y vía exportaciones a través del lavado. Y el blanqueamiento del oro acontece precisamente porque hay una burocracia que permite la falsificación de los permisos, que permite el acceso al uso de los precursores. Y en este contexto de lo que no hay dudas es que la minería ilegal ha cooptado a funcionarios de instituciones estatales, permeando los fallidos intentos por evitar la corrupción. Las autoridades han confirmado hace poco que el 100% de la demanda de energía eléctrica está normalizada a nivel nacional tras sorpresivo apagón que se reportó esta mañana en varias provincias del país. A propósito, sobre esta suspensión del servicio de energía eléctrica, SENACE aseguró que fue ocasionado por una falla en la barra de la subestación Molino, la cual está conectada a la generación de Paute. Un corte de luz no programado despertó este sábado a los habitantes de varias provincias del país. Pasadas las 8:30 de la mañana, los ciudadanos empezaron a notificar el corte del suministro de energía eléctrica. Así lució esta mañana el centro de Manta. Los generadores de electricidad volvieron a ser conectados por ciertos dueños de locales, mientras que otros comerciantes registraron pérdidas. Una situación similar se vivió en Santa Elena. Los comerciantes comentaron que el fin de semana anterior también se registró un corte de luz en la zona.
En Riobamba, en cambio, ciertos negocios optaron por cerrar sus puertas en la mañana de este sábado. Los comerciantes de Loja aseguraron que para las 12 del día ya tenían energía. Estos apagones imprevistos se traducen en impactos económicos incalculables en el país. Y es que de acuerdo a la Cámara de Comercio de Guayaquil, cada hora sin suministro eléctrico le cuesta a Ecuador aproximadamente 12 millones de dólares. Pasadas las 10 de la mañana, el SENACE se pronunció y aseguró que una falla en la barra de la subestación Molino, la cual está conectada a la generación de Paute, provocó el apagón. El Operador Nacional de Electricidad aseguró que un equipo técnico trabaja para retomar paulatinamente el servicio eléctrico y notificó que en un plazo máximo de 4 horas se normalizaría la situación. Hasta el cierre de este reportaje, varios sectores del país ya cuentan con energía. Esto ocurre en medio de un fuerte estiaje en el austroecuatoriano. La sequía en el río Tomebamba, que alimenta a las centrales de Masar y Paute, es evidente. Esto ha provocado que la cota de Masar disminuya cerca de 1 metro diario. El 29 de agosto se encontraba a 2.140.8 metros sobre el nivel del mar. Actualmente está a 2.135.5 metros. Mientras tanto, este sábado, la barcaza fue trasladada momentáneamente a otro muelle del río Guayas. En este punto hay una conexión temporal al sistema interconectado de electricidad. Por lo tanto, el SENACE podrá empezar las pruebas de generación eléctrica cuando estimen que sea conveniente. Así lo aseguró a este medio de comunicación el representante de Carpowership en Ecuador. Esto mientras que en la subestación Las Esclusas se colocarán estos pilotes que permitirán el reforzamiento del sistema de amarre del buque. Carpowership en este comunicado detalla que se ha procedido a contratar a la empresa de ingeniería Seaport para la ejecución de la obra. Las pruebas de generación eléctrica de la barcaza tienen 12 días de retraso. Se tenía previsto que inicien el pasado 26 de agosto, pero corrientes laterales inusuales en el río Guayas complicaron el acoderamiento de la embarcación. De acuerdo a los plazos establecidos, la barcaza debería estar operativa para finales de septiembre.